y es muy importante contar con invitados de este calibre que nos puedan compartir sus experiencias, ya que en primera mano vivieron fenómenos de mercado y fenómenos, pues ahora sí que de evolución de los entornos que afectan su modelo de negocio, y siempre es bueno aprender de todo esto que sucede de primera mano, de voz de los actores, de quienes estuvieron ahí, y de eso va a tratar mucho de lo que hoy viene Jorge a compartirnos. Y aparte del conocimiento, también siempre buscar el tema de experiencias, ¿no? Se ha hablado mucho de experiencias en los últimos 10 años en el tema de marketing, y nosotros por eso hemos buscado en las reuniones, en los eventos, en los formatos, innovar, tanto en los espacios, en el contenido de las pláticas, en las dinámicas de interacción, y próximamente vendrán mucho más sorpresas de la mano de nuestro equipo directivo. Aquí nos acompaña Lili González, y tras bambalinas por ahí anda también Silvia García, y bueno, mi socio Rubén Treviño y un servidor, pues muy contentos de que estén aquí con nosotros esta noche. Me gustaría compartirles un video donde se expresa, o tratamos de expresar y transmitirles lo que es MCX y cómo queremos que lo vivan, para que ustedes también inviten a más personas a unirse y nutrir más esta importante comunidad. Adelante, Lili. El marketing está en constante evolución, y quienes están al frente de las marcas tienen el reto de mantenerse actualizados para continuar siendo vigentes y ofrecer valor a sus clientes. Por eso creamos MCX, la comunidad de mercadotecnistas más importante del país. Un espacio para compartir, aprender y mantenernos actualizados por medio de experiencias, conferencias y debates, networking, contenido multiplataformas y cursos y talleres. Aquí se reúnen los líderes de reconocidas marcas y comparten sus casos de éxito, aprendizajes y nuevas tendencias. Si eres un profesional del marketing, queremos conocerte. Únete hoy a la comunidad MCX y sigamos aprendiendo juntos. Gracias, Lili. Vi por ahí algunos artistas aquí de la comunidad MCX. Gracias por, vamos a hacerle llegar un cheque con el derecho de explotación de imagen. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y el día de hoy, y ya sin más preámbulo, me gustaría presentarles a nuestro invitado, ¿sí? Jorge Saldívar. Jorge, él pues es un team leader nato. Él es un socio transformador de negocios, tiene más de 30 años de experiencia tanto en temas de retail, consumo y entretenimiento. Es una industria mágica, maravillosa, y de la cual Jorge pues ha aprendido mucho sobre cómo generar todo este tema de la magia y la emoción a través de la administración de marcas que realmente todos llevamos y tenemos recuerdos con ellas muy interesantes. Ha desarrollado Jorge como profesional una práctica sólida en temas de lo que es el business management y marketing, con experiencia regional en países como México, Brasil, Chile y Colombia, y también en todos los países de Centroamérica. Él es creador de Retailpreneurship, que es una metodología de innovación específicamente para retail. Es fundador de una comunidad, al igual que la nuestra, y de hecho estamos en pláticas de hermanarnos para aprender. Es una comunidad que se llama The Retail Community, primera comunidad empresarial enfocada en todo lo que es el retail en México. Él, en sus puestos que le ha tocado dirigir, empezó como en temas de la gerencia de marketing en Fox Home Entertainment. También trabajó como gerente de mercadotecnia en Nintendo México. Fue después Commercial VP en Nintendo para LATAM, y también todo el tema de VP de Commercial and New Business para Blockbuster, y donde él ha tenido una experiencia muy interesante. Jorge es ingeniero industrial de la Ibero, tiene su maestría en administración, su MBA del ITAM, y también pues estudió todo lo que es
el Design Thinking, la certificación de Pumping Plan en el MIT y también E-Commerce Activation del ISDI. Jorge ha sido conferencista en múltiples foros y congresos como la ANTAD, el Talent Land, Retail Fest y de Conméxico. Entonces, pues hoy estamos muy honrados en la comunidad, Jorge, de darte la bienvenida y agradecerte mucho que estés aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Bienvenido, Jorge, esta es tu comunidad. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar acá y si quieren déjenme compartir mi pantalla. Sí la ven ahí, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Perfecto. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Si quieren, para comenzar esta conferencia, me gustaría presentarles un breve video que ponga en contexto lo que vamos a platicar. Bueno, pues como ya podrán ver, este video nos da un poco de preámbulo a la historia que vamos a contar y como ya se podrán dar cuenta, un poco como hilo conductor tendremos los episodios de Star Wars que seguramente muchos de ustedes conocen. Pero la inspiración de esta historia, ¿de dónde viene? La verdad es que tuve la oportunidad de trabajar unos 12 años en Blockbuster entre el año 96 y el 2008. Y la verdad es que seguido en documentos de negocios, en posts, en comentarios, artículos, se habla de esta historia de que Netflix mató a Blockbuster, lo cual es totalmente cierto. Pero la verdad es que después de haber trabajado tantos años y haber visto algunos insights en la compañía, se antojaba contar la historia de manera más extensa. Pues yo creo que hay mucho más que le podemos sacar a esta historia para que se convierta en aprendizajes prácticos para nuestros negocios. Desde cómo logró Blockbuster ser Blockbuster, hasta qué pasó cuando llegó Netflix y por qué al final la historia terminó como terminó. Y la verdad hacia adelante, porque yo creo que esta historia es dinámica y probablemente no ha terminado, pero de eso vamos a hablar. Entonces, durante los siguientes 40 minutos aproximadamente, lo que vamos a ver es, me voy a permitir echarme un poco para atrás para hablar de la historia de la renta de películas y poner perspectiva a la historia. Vamos a hablar tanto de lo bueno y de lo malo, de lo que se debió de hacer o lo que no, acerca del éxito y el fracaso de Blockbuster, con algunos insights locales e internacionales basados en el tiempo que me tocó trabajar en esta gran compañía. Y bueno, lo importante de esto no es tanto la historia, sino es cómo podemos, con base en lo que sucedió, tratar de bajarlo a aprendizajes y retos prácticos para nuestros negocios que en un momento dado puedan ayudar a potenciarlos. Entonces, al final, esa es la idea. Más que conferencia, yo creo que esto es un intercambio de ideas. Todos vivimos esta historia y si en algún momento dado alguien quiere comentar algo o agregar información, encantados de la vida, levanten la mano y lo comentamos. Y si no, al final de la presentación vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas y cualquier comentario que quieren hacer, ¿sale?
Y bueno, no se me ocurre mejor película para empezar este episodio 1 de la precuela que la película de Back to the Future. Y me gustaría preguntarles, tomando en cuenta que seguramente muchos de ustedes son muy jóvenes, algunos de ustedes probablemente no habían nacido en el año 77 y algunos tal vez hasta eran niños, pero ¿qué estaban haciendo en 1977? Yo personalmente estaba entrando a la escuela primaria, pero había un cuate que se llamaba George Atkinson en Estados Unidos, que básicamente fue el que creó el primer videoclub en América, que se llamaba The Video Station, que lucía más o menos como vemos en esta foto. No necesariamente fue el primer videoclub del mundo, porque se dice que en Inglaterra fue donde estuvo el primer videoclub, pero de hecho este fue el primer videoclub en América, que básicamente lo creó porque en aquel entonces los estudios comenzaban a vender películas a un precio muy alto y él pensó que podía haber un modelo en el cual los consumidores se beneficiaban más de un modelo de renta. Entonces fue lo primero que sucedió en términos de esta historia. Ya para el año 83, yo tenía 12 años, estaba entrando a la secundaria y fue cuando comenzamos a ver en México esta marca tan extendida que tuvimos en el país que se llamaba Videocentro, que seguramente muchos de ustedes recordarán. Videocentro se convirtió en un monstruo en nuestro país. Hubo un día en este país que Blockbuster tenía una tienda y Videocentro tenía 1,200 tiendas. Y no solo eran las tiendas, era la distribución, el canal de televisión, el canal de radio, las revistas. Era un imperio que creó Televisa en aquel momento con la marca de Videocentro. Posteriormente la vendieron. Pero en ese entonces así se veían los videoclubes. Parecían más bibliotecas, las películas acomodadas como libros. El servicio al cliente, la verdad, dejaba mucho que desear. Y las tiendas no necesariamente eran muy bonitas ni familiares. No sé si algunos de ustedes recuerden que al final de las tiendas o de muchas tiendas de Videocentro había una cortinita roja donde cruzabas esa cortina y estaba la sección de adultos, donde había pues básicamente porno, o no, ni siquiera películas eróticas, o sea, sí había películas inclusive pornográficas, que no creaban un ambiente muy familiar necesariamente en la tienda, que esto vino a cambiar después, ¿no? Pero esto fue lo que fue Videocentro. Para 1985 es cuando, como vimos en el video, un cuate que se llama David Cook crea la marca de Blockbuster y abre la primera tienda en Dallas, Texas, de la cual aquí tenemos una foto. Pero no es realmente él el que potencia la marca. Él llegó a tener varias tiendas, de hecho alrededor de 400 tiendas. Pero es realmente un cuate que se llama y que se llamaba, porque murió hace unos años, Wen Huizenga, que era un empresario de Estados Unidos muy conocido en la zona de Florida. De hecho, le llamaban el rey Midas porque decían que lo que tocaba lo convertía en oro. Y él le compró a David Cook la compañía en aproximadamente 20 millones de dólares. Y fue el que realmente comenzó a potenciar a Blockbuster. En aquel entonces cruzando el número de las 1,000 tiendas y comenzando una expansión internacional para que, como vimos en el video, al final se la acabara vendiendo a Viacom por varios billones de dólares. Entonces, él fue el que realmente convirtió en oro esta marca. En México, Blockbuster se abre en el 91 con una franquicia maestra que para el 95 tuvo algunos problemas por la devaluación del 95 y es cuando Blockbuster decide recomprar la franquicia en México, convertirla en una subsidiaria y ya comenzar a abrir las tiendas como las conocimos. Muchos de ustedes recordarán el tipo de cajas en las que rentábamos las películas en aquel entonces, lo que pasaba en los 90s. Entre 1994 y 2004 fue la década donde Blockbuster se convirtió en el líder mundial de la renta de videos. No hay mejor fotografía que el edificio Renaissance en Dallas, donde Blockbuster tenía sus oficinas, para demostrar el tamaño de compañía en la que se convirtió. Más de 9,000 tiendas en el mundo, en 27 países, 125,000 empleados y la compañía llegó a vender más de 6 billones de dólares. Entonces, realmente, muy rápidamente, en una década, Blockbuster logró este éxito y luego vamos a analizar más por qué. Y no es sino hasta 1997 cuando Netflix aparece en la escena. Netflix, y vamos a ver esto mucho más a detalle, fue creada por Reed Hastings, que sigue siendo su CEO y accionista mayoritario. No sé si muchos de ustedes sepan que al principio Netflix comenzó como un servicio
que mandaba DVDs por correo. Uno creaba una lista en su computadora de las películas que quería ver, pagabas una suscripción mensual que normalmente te incluía 3 DVDs que te mandaban por correo y mantenías en tu casa el tiempo que querías sin recargos con esa suscripción. Cuando veías 1, 2 o 3 DVDs, los regresabas en el mismo sobre de correo regular y cuando les llegaban te mandaban las siguientes películas disponibles en tu lista. La verdad era un concepto que para ese entonces sonaba complicado y que parecía como difícil de replicar, pero bueno, así fue como comenzó Netflix. Efectivamente, Netflix le ofrece una alianza a Blockbuster en el año 2000, que vamos a ver un episodio dedicado a esto, y no es sino hasta el 2007 que Netflix lanza el streaming como lo conocemos. Entonces, algo muy importante de esta historia es que la historia de Netflix es una historia básicamente de pivoteo. Se tardaron 10 años en realmente encontrar y usar la tecnología a su favor para poder lograr lo que han logrado. Y no fue desde el principio que lo lanzaron así, ¿no? Entonces, este problema, pivoteo, solución que ellos hicieron fue lo que realmente les permitió llegar a ser lo que son hoy en día. Hoy por hoy, hasta el año pasado, tienen ventas de más de 30 billones de dólares, que ya excede por mucho el tamaño que tuvo Blockbuster, y hasta agosto de este año cruzaron los 220 millones de usuarios y siguen siendo el sistema de streaming más extenso del mundo, único. Vamos a ver que Disney Plus ya también en agosto reportó que tiene 221 millones, pero eso incluye los otros sistemas que tienen como Star Plus, como Hulu y como ESPN. Entonces, como sistema único, Netflix sigue siendo el jugador más grande todavía. Para el 2010, entre el 2010 y el 2014 es cuando viene ya la debacle de Blockbuster y también vamos a ver más detalle. En México, más o menos hacia el 2014, lo compra al final Grupo Salinas para tratar de utilizar los contratos de arrendamientos de las tiendas para abrir bancos, pero finalmente acaban cerrando las tiendas en el 2015, que también vamos a hablar un poquito más a detalle. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de los diferentes factores primero que pienso que fueron los que lograron el éxito para Blockbuster. Y bueno, no hay mejor frase que la de Hakuna Matata del Rey León para hablar un poco de la zona del confort en el que estaba el videoclub original o tradicional antes de que llegara Blockbuster. ¿Qué pasaba acá? La verdad es que la oferta de valor de estos videoclubes se agotó. Eran videoclubes que, como nos enseña aquí en esta foto Quentin Tarantino, pues eran videoclubes con catálogo limitado, el tiempo de renta era muy corto, normalmente de un día, el ambiente de los videoclubes era oscuro, era poco familiar, había una ausencia de tecnología. No sé si se acuerdan ustedes al principio en los 80s cuando rentábamos una película en un videoclub independiente, inclusive en los primeros videocentros, rentabas la película y te daban un papelito con el cual lo tenías que guardar y luego llevar el papelito para regresar la película. Obvio, siempre se te perdía y era un relajo, pero la verdad es que no había un sistema en las tiendas. Por lo tanto, el servicio también al cliente era pobre porque no había mucha información. Tuve la oportunidad de trabajar algunos años al principio en Blockbuster en la parte de marketing y dirigir el departamento de marketing, y la verdad es que uno de los grandes cambios que trajo Blockbuster fue poder conocer más acerca del consumidor, porque en aquellos videoclubes la verdad es que no había mucho conocimiento del cliente por todas estas situaciones, ¿no? Entonces, así estaban los videoclubes independientes y luego llegó Blockbuster a cambiar un poco la jugada, en donde pues básicamente, como Tony Montana nos decía, say hello to my little friend, Blockbuster llegó como un killer application para este formato de videoclubes que sinceramente tenía una oferta de valor agotada. Y vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué hizo Blockbuster al principio? Básicamente fue crear disrupción a través de la satisfacción del cliente, con ciertos aspectos que para ese entonces fueron muy relevantes. Primero, había muchas más películas en la tienda. En promedio, cada tienda tenía 6,500 títulos, más o menos unas 10,000 copias. Y yo me acuerdo que cuando llegué a la compañía por primera vez, me acuerdo que le preguntaba a la directora de marketing de Latinoamérica, ¿de verdad todas estas películas de la tienda se rentan? Sobre todo las del medio, las que eran de catálogo, como se acuerdan. Ya me decía, no, la verdad es que las películas de catálogo
tenían un promedio de renta de una vez al año. Lo que realmente se rentaba eran los estrenos. Pero ¿para qué teníamos tantas películas? Era básicamente para construir esta reputación de que éramos el mejor videoclub del mundo. Es como, siempre pongo el ejemplo de como cuando llegas a una tienda de deportes tipo Martí, en donde entras a la tienda de deportes y a lo mejor hay un jet ski y un kayak colgado en el techo, ¿no? Que seguramente venden 3 al año, pero te sientes muy importante comprando la playera de tu equipo favorito de fútbol en la mejor tienda de deportes que tiene un kayak, un jet ski colgado en el techo, ¿no? Entonces era mucho construir esa reputación a través de tener muchas películas en la tienda. Los periodos de renta eran más largos, ya las películas las podías rentar por 1, 3, 5, 7 días. Había un control de inventarios a través de un sistema que ahorita vamos a hablar de él, que fue muy importante. Detalles tan específicos y sencillos como el ambiente de la tienda en términos de estar mejor iluminada, tener alfombra. El tener alfombra, la verdad es que generaba un sentimiento muy diferente en la tienda y algunas otras cosas. Protocolos estandarizados de operación y servicio. Normalmente cuando entrabas a cualquier tienda de Blockbuster había ciertos estándares de cómo te atendían, cómo estaban vestidos los empleados, qué speech tenían cuando te promovían las películas, que te hacía sentir en una cadena de renta de videos de alguna forma, ¿no? Y bueno, el tener un sistema te permitía tener un registro de preferencias del consumidor que a fin de cuentas nos ayudó a hacer marketing de otro tipo, ¿no? Entonces, al final, estos son los factores principales que creaban esa satisfacción en un principio, pero si quieren vamos a ahondar un poquito más en ellos. Entonces, siguiente episodio de la historia, el episodio 4. Como decían en The Matrix, el único bien es el conocimiento, el único mal es la ignorancia. Y ese conocimiento de Blockbuster, la verdad, tuvo mucho que ver con la parte de tecnología en la tienda. Si bien, y por ahí está Armando Ábalos, que le tocó trabajar con nosotros también en la compañía, el sistema que teníamos era arcaico, de esas computadoras que como en The Matrix se veían los números verdes. La verdad es que para la época nos permitía controlar los inventarios porque este negocio realmente era un negocio de administración de inventario. Ustedes se acuerdan que cuando salió una película en estreno, salía los viernes o sábados, tenías la pared de estrenos, tal vez una pared con unas 100, 120 copias de la película, pero las copias se acababan. Luego llegabas a Blockbuster y no estaba la copia de la película que querías rentar, ¿no? Entonces era muy importante saber cuántas copias había en la tienda, cuántas estaban fuera, cuándo iban a regresar y tratar de tener un manejo ágil del inventario para poder optimizar esa satisfacción de la demanda. La membresía era automatizada. Si bien tenías un pedazo de papel enmicado en un plástico, la verdad es que teníamos un código de barras único que te identificaba como un cliente único en la tienda y permitía arrastrar las preferencias. Si sabíamos tu nombre y la tienda donde rentabas, sabíamos qué rentabas. Inclusive muchas veces hacíamos la broma de que por ejemplo, no teníamos una sección de películas eróticas, pero sí había una que otra película de repente un poquito más de ese estilo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes qué día de la semana y en qué horario era cuando se rentaban esas películas eróticas? ¿Entre semana, en la mañana? Ah, ¿cómo sabes? Sí, wow. Me contaron, yo no sabía. La prima de una amiga, ¿no? Te contó. No, pues es que digo, perdón, pero alguien en algún momento me comentó que también en el tema de los moteles es como más común en horas de trabajo, o sea, totalmente. Porque justo es cuando, pues en teoría estás jalando, ¿no? O sea. Sí. De hecho, en aquel momento, la verdad es que sí, normalmente las rentaban mujeres en la mañana, entre semana. Entonces, no, yo estaba muy chiquita. No. Bueno, es obvio una broma, pero al final del día sí teníamos un registro de las preferencias de los clientes que nos permitía empezar a hacer pininos de CRM,
programas de lealtad, como seguramente algunos recuerdan, y de entrada me disculpo porque muchos de ustedes seguramente eran niños en aquel momento, pero seguramente recuerdan el verano Blockbuster, las credenciales de acumulación de renta o tarjetitas donde juntabas rentas y te llevabas CDs, vasos, carpetas, etcétera. La membresía de socio distinguido, que era una membresía diferente para socios premium que te daba ciertos beneficios, etcétera, ¿no? Pero eran pinines de programas de lealtad porque todo se debía a la capacidad del sistema. La comunicación en la tienda era importante. No sé si se acuerdan que en las paredes de Blockbuster y en el techo había televisiones colgadas, había monitores, que inclusive comercializábamos la publicidad en esos monitores, pero lo más importante es que cuando entrabas a la tienda, más allá de que no vieras los trailers de películas que se proyectaban ahí, la verdad es que entrabas y sonaba a Hollywood, sonaba a películas, y eso era un elemento más que ayudaba a construir este sentimiento de que estabas en un lugar de películas, ¿no? Entonces, al final, la tecnología, si bien para ese momento arcaica, jugó un papel muy importante en el desarrollo de la marca y en el poder lograr que se logró, lo que se logró. Siguiente episodio, siguiendo con la temática de Matrix. Como decían también, no creas que lo eres, piensa que lo eres. Y aquí vamos a hablar un poquito de la marca. Como ustedes saben, la marca, pues, en el tema de marketing y en general en el tema de los negocios, la realidad es que es algo distintivo y que al final del día diferencia nuestros negocios. ¿Cuántas marcas en el mundo hay que solamente viendo su logo, sin casi ninguna letra, identificamos inmediatamente? Y la verdad es que Blockbuster fue una marca que tuvo un gran trabajo de marca. Yo creo que hoy, después de tantos años de que ya la marca cerró, seguimos viendo el ticket y muchos de nosotros seguimos recordando al final del día qué marca era. Y yo creo que Netflix ha hecho un buen trabajo también, porque con una letra y un sonido, la verdad es que ya identificamos todo esto, ¿no? Entonces, el trabajo de marca fue importante, los colores hicieron distintivo esto, y yo creo que más allá de lo que haya pasado con Blockbuster, comencemos a hablar de algunos aprendizajes para nuestros negocios. Después de la pandemia nos hemos dado cuenta que no necesariamente competir por los atributos básicos es lo que va a sostener a nuestros negocios en el largo plazo. Preguntémonos en nuestros negocios si estamos compitiendo de manera muy básica, si estamos compitiendo solo por precio, a veces por atributos muy básicos de nuestros productos. Preguntémonos si realmente estamos construyendo marcas, si realmente estamos creando una personalidad y una relación emocional con nuestros clientes. No importa si nuestro negocio es una pyme, pero constantemente en la asesoría que damos a negocios de retail nos encontramos con que las marcas, no sé en cuántas veces son la unión de las letras de los nombres de los hijos del dueño, que no tiene nada de malo. O sea, digo, puede ser una buena marca, pero preguntémonos si realmente estamos dedicándole el tiempo y los recursos para poder tener marcas poderosas, memorables y con personalidad suficientemente fuerte para que los consumidores nos identifiquen y que aparte hay atributos adicionales en términos de emociones que nos ayuden a construir nuestras marcas, ¿no? Entonces, es un hecho que en el caso de Blockbuster y de Netflix esto sucedió y vale la pena tenerlo en mente cuando analicemos el desempeño de nuestros negocios. ¿Sale? Siguiente episodio, y aquí vamos a empezar a hablar de un tema tremendamente importante tanto para Blockbuster como para Netflix, que fue la parte de la gente. Como decía Maximus en Gladiador, pase lo que pase, vamos a tener un mejor chance de sobrevivir si trabajamos juntos, y yo creo que la pandemia nos ha permitido recordar todavía más esto, porque algo muy importante en Blockbuster fue la creación de un Dream Team, tanto en la parte corporativa como en la parte de las tiendas. Seguramente muchos de ustedes recordarán a estos empleados vestidos de caqui y azul. Estos son de Estados Unidos, pero aquí tenemos una foto de la primera tienda de Blockbuster en Iscali, que se convirtió en un ícono la manera en la que se vestían en aquel entonces. No sé si les pasó a muchos de ustedes, pero en aquellos años salías vestido de caqui y azul y luego te decían, pareces empleado de Blockbuster, ¿no? Porque la verdad es que en aquel entonces no era tan común
que hubiera un uniforme bastante estandarizado en ciertas cadenas, ¿no? ¿Y qué hizo Blockbuster? La verdad es que sí hizo una profesionalización del negocio cuando recompró las franquicias, trajo a líderes claves de empresas transnacionales para fortalecer el equipo. La realidad es que a mí me tocó entrar a Block en el 96, éramos 30, teníamos 60 tiendas y estábamos quebrados. Y la verdad es que el liderazgo dejaba mucho que desear. Yo recuerdo bien, yo era el gerente de marketing. Recuerdo bien cuando entré por primera vez a la oficina del director de finanzas a preguntarle algo y me contestó de manera bastante ruda sin levantar la cabeza para verme. Entonces yo decía así como, yo venía de Procter y de marketing de Procter y entonces yo decía, bueno, aquí qué pasa, ¿no? Y entonces sí nos costó trabajo evolucionar el liderazgo a otro nivel para poder impulsar a la compañía, pero esto fue clave. Y en nuestros negocios preguntémonos, no importa que seas una pyme, ¿realmente tenemos el liderazgo necesario para seguir impulsando nuestros negocios después de la pandemia? Yo creo que la pandemia nos enseñó que no se trata de ser muchos, se trata de ser pocos, pero de ser los correctos. Si tengo una pyme donde caben en mi overhead 20 personas, tienen que ser 20 guerreros y esos 20 guerreros que me lleven al siguiente nivel del negocio y de la organización. Entonces, tal vez es un buen momento para preguntárnoslo. Otra cosa importante que tuvimos fue un liderazgo situacional por fase. No fueron los mismos líderes en el camino. Y a veces en las pymes pensamos que tenemos que seguir teniendo a los que empezaron el negocio con nosotros hace 20 años. Y no necesariamente es así. Yo creo que hay un papel y un rol que cierto perfil de colaboradores juega en cada fase del negocio. El primer director que tuvimos en el 96, cuando yo entré a la compañía, era un señor que trajeron de Pepsi, que había sido director de Pepsi en 10 países, tenía cerca de 70 años y a lo único que vino fue enderezar la compañía. Estuvo 9 meses y se fue. Y después ya tuvimos un director de largo plazo, desarrollador de equipos, desarrollador de gente, que fue el que tuvimos muchos años y nos llevó a tener grandes éxitos después, pero se tuvo lo que se necesitaba en cada momento y creo que eso fue muy importante. La capacitación fue también muy importante. Cuando teníamos 3,000 empleados en más de 300 tiendas en 32 estados de la República, no había espacio para que no hubiera una capacitación estandarizada y que al final también tuviéramos una cultura enfocada en el cliente final. Al final, lo que queríamos era tratar de poner al cliente y al consumidor en primer plano y tratar de asegurarnos que recibiera un servicio al cliente diferenciado en las tiendas, y esto fue muy importante. Ahora, también como pymes a veces pensamos que el liderazgo es un evento y que de repente trayendo un gerente o un director, de repente nuestra compañía va a cambiar y no tiene un proceso, pero la verdad es que la construcción del liderazgo es un proceso. Y sí quisiera decirles que tuvimos muchos retos. Me tocó ver a directores como el que les platicaba, me tocó ver a gente casi golpeándose en las juntas porque el ambiente era muy rudo al principio. Bueno, me tocó ver hasta sillas voladoras en donde de repente por ahí había una directora que se enojaba y aventaba las sillas. Hubo de todo. Y el comentario no es para criticar, sino es para dejarnos saber y recordar que la construcción de liderazgo en nuestros negocios no es un evento, no se da de un día para otro, no se da promoviendo a alguien como director y diciendo, ya eres director, entonces ya te concedo ser un líder. No, la verdad es que lo tenemos que construir, tenemos que invertir en nosotros, tenemos que invertir en la gente para que ese esfuerzo se multiplique y después podamos tener el éxito que pretendemos. Pero definitivamente esta creación del Dream Team fue algo muy importante. Y aquí quisiera permitirme compartirles un video, que era un video interno de Blockbuster que compartíamos en las inducciones de la gente y en las convenciones, con el objetivo de tratar de permear esa importancia del cliente y la cultura de un servicio enfocado al mismo entre los empleados nuevos de las tiendas. Entonces, si quieren, les voy a pasar este breve video.
como pueden ver, lo que queríamos no era tener empleados en las tiendas, lo que queríamos era tener verdaderos portadores de la emoción de trabajar en Hollywood, de la emoción de trabajar en algo que tuviera que ver con películas y esa emoción se transmitiera a los clientes. Entonces, la verdad es que la compañía sí ponía mucho esfuerzo en tratar de crear esta cultura, de ponerle alma a la marca y que en un momento dado se transmitiera a los empleados. Yo creo que un aprendizaje para nosotros en nuestras compañías es el mismo. Preguntémonos, ¿tu compañía tiene alma o te dedicas a vender productos o te dedicas a dar servicios simplemente, ¿no? ¿Cómo se sienten los colaboradores, sobre todo después de estos 24 meses que hemos tenido en temas de la pandemia? Yo creo que es un momento en donde sería bueno preguntárnoslo y tratar de meterle alma a nuestros negocios, meterle alma a nuestras compañías. No importa si vendes tornillos o si eres una agencia de publicidad o tienes un negocio de cualquier tipo. Yo creo que cualquier compañía puede tener alma y de alguna manera tener a los colaboradores verdaderamente enganchados con nuestros negocios, ¿no? Y yendo, avanzando hacia el final, vamos a seguir hablando del tema de la experiencia y como decía Walt Disney, haz lo que hagas también que quieran verlo de nuevo y traer a sus amigos. Y la verdad es que la experiencia en la tienda fue algo muy importante. Como platicamos en el tema del sistema, la verdad es que sí era muy importante tomar en cuenta a los consumidores y lo que quiso Blockbuster fue que las tiendas fueran como una extensión de la casa a través de varias cosas. Como ya platicamos, protocolos estandarizados y actitud de servicio de los empleados, era muy importante a través del sistema y de la capacitación, que los empleados tuvieran conocimiento profundo del producto. Regularmente un empleado te podía contestar preguntas acerca de las principales películas por su experiencia o por el sistema. El que la tienda fuera child friendly es muy importante. Pregúntense ustedes, ¿en cuántas tiendas hoy en día permitirían que sus hijos corran libres por los pasillos sin observarlos? Y la verdad es algo que sucedía en Blockbuster. No sé si por lo contenido de la caja de la tienda, por la alfombra, por los mismos empleados, por lo que fuera, pero te sentías en casa. Los niños corrían, escogían sus películas, buscaban dulces y la verdad es que sí te sentías en un ambiente familiar y amigable que era muy importante. Y al final, a través de todos estos elementos que hemos platicado, que te sintieras en un ambiente de películas. Y aquí me voy a permitir rápidamente platicarles una anécdota que tuve en una de las tiendas. Siempre, cada 3 meses nos mandaban a la tienda a trabajar, ya fuera en la caja o aprender de la operación de la tienda. Un día estaba en la tienda de San Jerónimo en México, en la Ciudad de México, trabajando ahí en la caja y de repente ¿se acuerdan que cuando entrabas por la puerta sonaba un timbre para que el empleado supiera que entró alguien y lo pudiera saludar? Entonces se abre la puerta, suena el timbre y entra un payaso vestido de payaso, ¿no? Entonces yo al principio como que me asusté, dije, ¿nos van a asaltar o a ver qué va a pasar? Y no, el payaso entró a la tienda, saludó, caminó por el pasillo, se dirigió a la pared de estrenos, tomó sus películas, fue a la caja, pagó y se fue. Y la verdad es que desde ese día sigo pensando, ¿cuántas tiendas conocen que un payaso vestido de payaso se atreva a entrar a hacer una transacción como cualquier persona sin ninguna pena ni pensar en nada, ¿no? La verdad es que no muchas. El ambiente de la tienda generaba eso. ¿Cuántos de ustedes no fueron a rentar a Blockbuster en pijama? Y no te importaba, o sea, verdaderamente se logró de alguna forma esto de ser una extensión de la casa a través de muchas cosas que hemos platicado. Siguiendo con los episodios y llegando ya al episodio 8, vamos a hablar de Netflix ahora. La verdad es que, como decía Tom Hanks en Apolo 13, Houston, we have a problem, porque llegó Netflix y la verdad es que Netflix lo que hizo fue innovar, pero no alrededor de las ideas. Yo creo que Netflix identificó el problema correcto e innovó. Reed Hastings cuenta que él se inspiró para crear Netflix un día que salió de Blockbuster y tuvo que pagar $60 por Apolo 13 de recargos porque se le había olvidado dejar la película. Y él dijo, a ver, esto no puede funcionar así. Esto no es bueno para el consumidor. Tiene que haber un modelo diferente. Y él dice que esa fue su inspiración.
Entonces, como platicamos, Netflix es una historia de problema, de identificar el problema correcto, de pivotear y solucionarlo, y empezó mandando DVDs por correo. En 1997, Hastings funda la compañía. En el 99 lanzan la suscripción de DVD por mail, por correo. En 2000 crean su recomendador de la computadora que se llamaba Cinematch para poder recomendar las películas y permitir un mejor manejo de los inventarios de las copias que eran físicas. Recuerden que no había streaming. También en ese año proponen una potencial alianza con Blockbuster que vamos a ver en el siguiente episodio. En el 2002 llegan a 1 millón de usuarios y hacen el IPO de la compañía, la oferta pública de la compañía. En el 2006 cruzan los 5 millones y lanzan un premio que se llamaba el Netflix Prize. Muy importante porque la cultura de Netflix, algo que tiene es promover la innovación, pero no necesariamente alrededor de la gente interna. Si necesitan traer a la mesa externos que los ayuden a innovar, lo hacen. Y en esta ocasión era un premio que proponía dar $1 millón al equipo tecnológico que le hiciera una mejora significativa al algoritmo de recomendación de películas, pero creo que este es un muy buen ejemplo del tipo de cultura de innovación que tuvieron. Hasta el 2007 llega el streaming. Como dijimos, 10 años después de que se funda la compañía, cuando tenían 7 millones de usuarios, y esto fue lo que realmente fue el pivote importante para el crecimiento que tuvieron después. En el 2010 llegan a 20 millones de usuarios, se expanden o comienzan una expansión internacional y alianzas con compañías electrónicas grandes. Y para el año pasado, como platicamos, han cruzado ya los 220 millones de usuarios, siguen siendo el líder mundial como sistema único. Amazon Prime recién cruzó los 200 millones. Disney Plus va mucho más rápido que Disney y acaba de cruzar los 137 millones de usuarios. Y si se suman Disney, Star Plus, Hulu y ESPN, tienen 221 millones de usuarios. O sea, como sistema integrado, digamos, entre los diferentes sistemas que tienen, ya alcanzaron a Netflix, y por eso esta historia es dinámica. Siempre decimos que es posible que en 5 años estemos dando una conferencia de cómo alguien más rebasó a Netflix. Y eso es un poco lo que dicen las estimaciones de ciertas compañías financieras, ¿no? Pero bueno, esta es en general la historia de Netflix. Y déjenme rápidamente enseñarles un comercial de Videocentro de los años 80. ¿Trajiste la mercancía? ¿Trajiste el dinero? 50 películas, jefe. Están completas. Solo son 100 pesos, jefe. ¿Es esto una broma? No es ninguna broma. En Videocentro y Macro Videocentro andan en un superplan. Puedes rentar hasta 50 películas por solo 99 nuevos pesos. Este sí que es un super plan. Apresúrate. Válido hasta el 15 de junio. ¿Qué es esto? Es Netflix. Es Netflix en los 80s. A ver, Netflix no tuvo el éxito que tuvo por la idea. La idea estaba desde décadas antes. La probó Videocentro, la probamos nosotros, la probó el cine, la probó Cinépolis. O sea, este tema de tener una suscripción y rentar o tener mucho entretenimiento no era nuevo. Lo que realmente hicieron fue solucionarlo de manera tecnológica, usando la tecnología en su favor. Entonces, muchas veces, y apliquemos también esto para nuestros negocios, a veces o muchas veces la innovación no tiene que ver con las ideas. La idea se le puede ocurrir a cualquiera. La innovación tiene que ver con ejecutar de la manera correcta. Y en este caso con un tema de tecnología, ¿no? Entonces, es interesante cómo ellos resolvieron a fin de cuentas esto. Y vamos a hablar en este episodio 9 de lo que en muchos documentos de negocio se considera como el mayor error de la historia de los negocios, que como decía el padrino, les voy a hacer una oferta que no puedan rechazar, y eso es lo que pensó Reed Hastings cuando se subió a un avión para irle a vender la compañía a John Antioco a las oficinas de Dallas. Pero ¿qué pasó? A ver, tratemos de ser objetivos con esta parte de la historia. Los famous last words que en un momento dado recibió Netflix, que fue no, probablemente se convirtieron en las mejores palabras que pudieron haber escuchado, pero analicemos un poquito más la situación. Este era Reed Hastings cuando se subió a un avión a venderle la compañía Blockbuster.
Era un chavo, mandaba DVDs por correo, el streaming no existía. El año anterior había perdido $50 millones en la compañía y le quería vender a John Antioco la compañía por $50 millones para aliarse y ayudarle a empujar su operación en línea de películas. La pregunta es, ¿ustedes se lo hubieran comprado a este chavo en medio de DVDs por correo? ¿Quién sabe, no? La verdad es que para atrás es bien fácil verlo, pero la situación no era tan sencilla de ver. Y el problema, después de que Netflix le propone la compra a Blockbuster, no fue que John Antioco le dijera que no. Lo que se dice es que el problema es que Antioco se negó burlonamente, se burló de Hastings. Y Hastings salió tan enojado que en el avión de regreso con su financiero y su otro socio les dice, guys, we will now need to kick their asses. Entonces, ese enojo que le provocó la burla de Antioco, se dice que lo impulsó a detonar los planes para el IPO y fondear de manera pública la compañía para poder fomentar el crecimiento. Y en el camino, la realidad es que Blockbuster posteriormente fue incapaz de evolucionar a la parte de Internet y a la parte del streaming, que eso es una realidad. Muchos nos preguntan, ¿pues qué no la vieron venir? No, pues claro que la vimos venir, pero ya era demasiado tarde. Netflix nos llevaba décadas, una década de ventaja, y en donde Blockbuster ya no pudo reaccionar rápidamente, y Hastings, recuerden, solucionó el problema importante. El problema eran los recargos, y eso fue lo que solucionó usando el streaming y la tecnología a su favor, ¿no? Entonces, estos famous last words que fueron no para Netflix, al final se convirtieron en sus famous best words, y eso fue lo que al final del día ayudó a detonar la compañía, ¿no? Vamos avanzando ya hacia el final y quisiera platicarles en este episodio de lo que pasó con Blockbuster, que realmente en esa década que crecimos tanto, la verdad es que nos sentimos que éramos los reyes del mundo, verdaderamente. Fue un crecimiento tan rápido en tantos países, tan sonado, que si no la vimos venir fue tal vez por un poquito de arrogancia. Y déjenme platicarles una historia muy interna que sin ánimo de crítica, la verdad, ejemplifica mucho esto. Cada año la compañía hacía una convención en Estados Unidos, donde se invitaba a los gerentes de las 6,000 tiendas aproximadamente de Estados Unidos y algunos ejecutivos de internacional en algún hotel importante, en alguna ciudad relevante. Este año a mí me tocó ir a la convención que se hizo en Las Vegas. Entonces llegamos a un hotel grande en Las Vegas, 6,000 y pico de pelados. Nos recibieron con un paquete en el front desk, que el paquete, entre otras cosas, traía un reloj despertador como este, que marcaba una alarma a las 2 de la mañana. Y lo que nos dijeron es que el reloj iba a sonar a las 2 de la mañana, nos teníamos que levantar, vestir, y nos iban a llevar en camiones a los 6,000 en medio del desierto para tener un evento donde se iban a presentar los planes del año siguiente. Entonces, sonó el despertador, nos vestimos, nos llevaron a un stage espectacular en medio del desierto, y en donde los directores empezaron a presentar los planes del año siguiente. Todo era tan espectacular que todos empezamos a apostar quién iba a cerrar el evento, ¿no? Iban a traer a Britney Spears o iban a traer a algún otro artista famoso, o qué iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, los directores siguieron presentando, ya iba a amanecer porque todo el tema tenía que ver con el amanecer, porque ellos decían que el año siguiente iba a ser un nuevo amanecer para Blockbuster y no sé qué. Y entonces de repente vemos a lo lejos un caballo blanco que viene galopando hacia el stage. Entonces todo el mundo como que nos asomábamos y tratábamos de ver qué personaje famoso o artista venía montado en el caballo. Y cuando se aproximó el caballo, nos dimos cuenta que el que venía montado en el caballo era el CEO de Blockbuster, John Antioco, que subió al stage montado en un caballo blanco y desde ahí dio sus palabras finales del evento y cerró el evento. Ese día no pude evitar pensar que lo perdimos, ya se nos fue. Y no por criticar a Antioco, la verdad es que fue un gran líder y al final del día fue el que nos llevó a los mayores éxitos que tuvimos. Pero sí es un buen ejemplo de los líderes arrogantes en los que nos convertimos. Y ese es el aprendizaje. Pregúntense ustedes en su compañía, ¿está subido en el caballo blanco?
¿Están tus líderes funcionales subidos en el caballo blanco? ¿Piensas que por ser el líder de tu categoría o de tu segmento o de tu negocio, ya tus competidores no pueden avanzar? Seamos sinceros, nuestra competencia tuvo 24 meses durante la pandemia para repensar las cosas, cambiar su organización, revisar su oferta de valor y evolucionar. Y es posible que hoy alguien esté pensando cómo quitarte parte de tu negocio. Entonces, aquí realmente el aprendizaje y la recomendación es no se suban en el caballo blanco, porque eso te ciega y no te permite ver lo que viene alrededor y en un momento dado que nos pase algo similar a lo que le pasó a Blockbuster, que tuvo mucho que ver con la arrogancia de los líderes. Y bueno, al final, el último episodio tiene que ver, como decían en quinto sentido, comenzamos a ver gente casi muerta en los pasillos porque fue cuando vino la debacle de Blockbuster. En este momento, para 2005 el modelo de Blockbuster en Estados Unidos era obsoleto. Se intentó bajar los recargos, pero el problema es que los recargos representaban 25% de las ventas. Se probaron cosas apresuradas y desenfocadas. Y pues para 2011 la pérdida ya era billonaria y la compañía se tuvo que ir a Chapter 11. Dish la adquiere por $300 millones para usar la marca, según esto, que nunca la acabaron usando. Y en México, como platicamos, Grupo Salinas la compra por $30 millones aproximadamente. Y finalmente, inclusive le cambia la marca porque la marca la habían comprado solo por un par de años. Se terminó llamando B-Store en algún momento y cierra sus puertas en el 2015, ¿no? Entonces, si se fijan, es una historia de 20 años. Netflix comenzó en el 97, casualmente va por ahí, ya va por los 20 años, pero de streaming va un poquito como por los 15, ¿no? Entonces, fue una historia muy rápida, la compañía se hizo grande y muy rápido vino la debacle. Entonces, preguntémonos, ¿por qué nosotros somos diferentes? ¿Por qué nuestros negocios tienen que durar 3 generaciones? ¿Estamos haciendo lo necesario para blindarnos, para entender a la competencia, para continuar siendo relevantes, para tener ofertas de valor sólidas? Simplemente pregúntense eso, porque lo importante de esta historia es entender qué tenemos que hacer para que no nos pase lo mismo. Y la verdad es que la historia no termina acá, el show debe de continuar a fin de cuentas, ¿no? Y este chart me voy a adelantar un poquito porque adelante tengo números más actualizados. La realidad es que el rey también puede sangrar. Netflix recientemente anunció por primera vez en un año que pierde suscriptores. De hecho, en el último anuncio de su quarterly report, inclusive las acciones subieron porque esperaban perder 2 millones de suscriptores que habían anunciado el cuarto anterior y solamente perdieron 1. Pero aquí claramente vemos, y esta gráfica es de número acumulado de nuevos suscriptores por trimestre de Netflix en el mundo por año. Entonces, vemos los diferentes años y claramente vemos que en el 2021 hay una caída importante de los usuarios nuevos que están generando por trimestre. Y en el 2022 ya se convierte en pérdida de suscriptores. Es decir, en el año anterior se redujeron los nuevos, pero ahora ya inclusive están siendo más los que pierden que los que ganan y están perdiendo suscriptores, básicamente influenciado por la competencia, ¿no? Entonces, el rey también puede sangrar y esta es una historia dinámica que seguramente no se va a acabar acá, pero que hasta el mismo Netflix tiene que encontrar cómo evolucionar. Las gráficas de lo que es el streaming en términos de market share en el mundo, y no pretendo que lean estas gráficas, pero básicamente lo que dicen estas gráficas es que en Estados Unidos y de manera global, la realidad es que ya sistemas como Amazon Prime y Disney Plus le vienen pisando los talones a Netflix. En México todavía están más fuertes porque la historia comenzó después, pero también vienen ahí atrás y Disney Plus ha avanzado muy rápidamente. Y lo que se espera para el 2027 es que Disney Plus como sistema único ya haya rebasado a Netflix. Amazon esté más o menos al mismo nivel. Y si ustedes pueden observar, inclusive hay en China un montón de sistemas que también deberían de representar ya algo importante por el volumen de la población, ¿no? Entonces, inclusive esta súper historia de éxito que vemos en Netflix, pues puede cambiar en el futuro y competidores tan importantes como los que vemos le pueden quitar el mercado a Netflix y ellos mismos tienen ahorita el reto de ver cómo le van a hacer para mantenerse, ¿no? Entonces,
Para resumir, y este es el último chart de la presentación, me gustaría sumarizarles, otra vez en línea con los episodios de Star Wars, 9 tips que sumarizamos de lo que vimos en esta presentación y que podemos utilizar en nuestros negocios. Primero, diagnostica la competitividad de tu oferta de valor. No creas que sigue siendo igual de competitivo que antes de la pandemia. Muchas cosas pudieron cambiar y hay que estar alertas a lo que está haciendo la competencia y asegurarnos que seamos competitivos. 2, si alguien está pensando en ser tu killer application, hazlo tú primero. Imagínate, si tú mismo te tuvieras que quitar tu negocio, ¿qué harías? Y trata de hacerlo primero. No permitas que llegue ese killer application antes de que tú pienses en eso. 3, crea diferenciación, no solo en términos de los atributos básicos de los servicios o de los productos, sino también en términos de la marca y de otro tipo de relación más emocional con los consumidores. Y no porque seamos pymes, pensemos que no tenemos que tener marca, desarrollarla o tener una relación emocional con nuestros clientes. 4, evalúa tu estructura y trata de crear ese Dream Team. A pesar de tener headcount limitado, asegurémonos de tener a la gente que necesitamos. La cultura de Netflix, y les recomiendo mucho analizarla, y hay varias presentaciones y libros, lo que dice es que ellos se sienten irresponsables cuando tienen a alguien en un puesto que saben que no va a tener éxito. Se sienten mucho más responsables de dejarlo ir para que busque otro reto en otro lugar y pueda ser exitoso y ellos puedan tener a la mejor gente en el mejor lugar. Entonces, sí, no es popular, pero es el momento de preguntarnos si tenemos a los equipos que van a seguir potenciando nuestros negocios hacia adelante. Y esto no necesariamente significa correr gente, significa simplemente asegurarnos que estén las personas correctas en los lugares correctos. 5, creen cultura, capaciten a la gente y comuníquense. ¿Estamos seguros de que sabemos lo que tienen en la cabeza y cómo se sienten nuestros colaboradores después de este suceso pandémico que hemos vivido? ¿Quién sabe, no? La verdad es que nuestros colaboradores han vivido recortes de sueldo, recortes de beneficios, miedo, tener que estar en sus casas muchos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vale la pena comunicarnos de cerca con ellos, entender y tratar de reforzar esta cultura que en un momento dado nos lleve al futuro algo mejor. 6, usen la tecnología en su favor, ya no es opcional. No importa si eres abogado, si eres agencia de publicidad, si vendes tornillos o si vendes equipo deportivo. Hay muchas compañías que nos toca ver en la asesoría que dicen, no, a ver, es que yo no tengo e-commerce, yo no puedo digitalizar mi venta, pero no todo se trata de la venta. También se trata de los procesos, de la forma en cómo operamos y de cómo podemos ser más eficientes para satisfacer mejor a nuestros clientes. 7, desarrollen experiencias. Esto tiene mucho más que ver con tiendas, pero yo creo que después de la pandemia y de la forma que se potenció el e-commerce, sin que sea una amenaza, sino un complemento, tenemos que volver a pensar qué razón le vamos a dar a los clientes para ir a las tiendas. La transacción ya no es suficiente. Tenemos que evolucionar el punto de venta para crear experiencias que hagan que los consumidores y los shoppers quieran ir a las tiendas, porque hoy eso tiene que evolucionar y probablemente la tecnología juegue también en favor de esto que podemos hacer. 8, para innovar, identifiquen problemas, identifiquen necesidades relevantes que en un momento dado puedan arreglar con ideas, pero empiecen por los problemas. La realidad es que a veces pensamos que es diferente, pero yo creo que esto es tremendamente importante y pues al final del día fue lo que hizo Netflix y lo podemos hacer también en nuestros negocios. Y 9, muy importante, desarrollen y mantengan un liderazgo humilde. No se suban al caballo blanco, pregúntense si lo están haciendo y traten de mantenerse alertas y humildes constantemente para poder seguir evolucionando sus negocios. Y me gustaría cerrar con una frase que algún día un jefe me dijo y que creo que sigue siendo relevante, que me dijo, Jorge, no importa lo alto que llegues en una organización, no importa lo grande que hagas de tu negocio si es que eres emprendedor, pero todos los días síguete parando de tu oficina, camina por el pasillito que te lleva a la cocina y sírvete tú mismo tu café, porque en ese pasillo y en esa cocina vas a escuchar
cosas muy relevantes de tus colaboradores que te van a ayudar a estar sensible de tu negocio, estar sensible de tus clientes y mantenerte humilde para tener un liderazgo adecuado para tu negocio y seguirlo potenciando, ¿no? Entonces, este es el resumen. Estos son los 9 tips que podemos concluir de la historia de Blockbuster y Netflix. La historia no ha terminado, va a ser dinámica y seguramente en los futuros años se seguirá complementando esta presentación y bueno, seguiremos viendo cuál es el desenlace final de esta historia, ¿no? Entonces, ese es el final y bueno, espero que les deje ideas en la mente y que los rete un poco a ver cómo podemos aplicar estos aprendizajes en sus negocios. Muchísimas gracias, Jorge, por esta valiosa intervención. La verdad es que escucharla de primera mano, de quien estuvo ahí en el campo de batalla, pues es sumamente valioso, importante, y por lo tanto es importante que el grupo haga sus preguntas. Entonces, me gustaría una dinámica en donde ponen ahí su manita y vamos dándoles el turno para que, por favor, Jorge, nos ayudes a ir contestando. Seguro que sí. Creo que Olga levantó ahí la mano, pero ya la bajó, ¿no? Sí. Adelante, estás en mute, Olga, pero dale. Yo aplaudí. Fue aplauso, no vi que era aplauso, perdón. ¿Quién quiere empezar? No, yo aplaudí, pero bueno, ya que tengo el micrófono abierto, digo, de entrada, te agradezco muchísimo, Jorge, la verdad es que son de repente de los casos que decimos, no, pues Blockbuster se murió, ¿no? Y asumes cosas, pero para mí fue muy valioso el escuchar cosas que desde mi punto de vista, los que estamos metidos en el retail el día de hoy, todo esto, pues hay tantos temas que persisten, ¿no? O sea, en el tema, ahora le decimos experiencia de la tienda, tú le llamabas el ambiente que al final tiene que ver con la experiencia y que con las limitaciones tecnológicas que teníamos entonces, pues era un tema en el que a lo mejor el empleado tenía un tema más pesado, ¿no? Pero tú, dentro de todo lo que dijiste, ¿cuál crees que sería la cosa más importante que Blockbuster debió de haber hecho diferente para verla venir? Mira, yo creo que fue un tema de mantenernos cerca de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, es la verdad. A lo mejor exagero un poco con el punto de liderazgo humilde y de lo que nos pasó en el camino para volvernos un poco arrogantes, pero la realidad es que fue cierto. A ver, a mí me tocó una junta internacional donde el segundo a bordo de la compañía tuvimos un Q&A con él, ejecutivos de diferentes lugares del mundo, y ahí le preguntaron, no digo el nombre ya para no quemar más gente, pero le preguntaron, ¿vamos a comprar a Netflix? Y él se burló. O sea, él dijo, Netflix, come on, that's not gonna work. Y se rió y se burló y no sé qué. Entonces, si éramos así, si me preguntas a mí, yo creo que simplemente es mantenerse alerta. De verdad saber quiénes son tus principales competidores, qué están haciendo todo el tiempo y qué herramientas, y creo que mucho que ver con la tecnología, pueden tener disponibles para en un momento dado enriquecer su oferta de valor y rebasarnos sin que nos demos cuenta. Porque digo, esta conferencia no tiene esto, pero otra en la que hablamos de liderazgo, hablamos mucho del tiempo de vida de las compañías. A ver, hace 2 o 3 décadas las compañías tenían del top 500 de Fortune, tenían una vida promedio de 65 años. Ahora no llega a 20. O sea, digo, entonces, ¿cómo por qué a ti o a mí, que somos una pyme, digo, no sé tu negocio, ¿no? No nos va a pasar esto, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos alerta porque los negocios ya no se transmiten de generación en generación tan fácilmente. Hay que estar alertas. Entonces yo te diría que creo que esto fue lo más importante. Si nos hubiéramos dado cuenta antes, creo que hubiéramos tenido suficientes recursos para saber a lo mejor que sí teníamos que comprar a Netflix o para haber desarrollado nuestro Netflix antes. Es más, creo que si Blockbuster hubiera comprado a Netflix, no hubiera sido Netflix, lo hubiéramos blockbusterizado. Y alguien más hubiera llegado a hacer Netflix, porque la idea estaba, simplemente había que ejecutarla de una forma diferente, ¿no? Entonces, ese es lo que yo pienso. Oye, Jorge, perdón, Sí. aprovechando el ride ahí, porque está muy interesante tu respuesta. Así como en los últimos años, y como decía Olga, el tema de experiencia ha ido ganando relevancia y demás, algo que también se ha estado escuchando mucho, el tema de propósito, ¿sí? Sí.
Y de hecho, alrededor del propósito hay mucha literatura reciente donde está retando a los negocios a que porque pues, te vas a topar con que la mitad de los negocios está corriendo sin un propósito claro. O sea, aparentemente el propósito es financiero nada más, pero no tiene un propósito aterrizado en recordar siempre que el que mueve el estado de resultados y los balances y todo es pues las ventas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el propósito, y en este caso, vi partes del propósito como que se vivían, pero como que se perdió el foco, o sea, como que se fue muy a la estratosfera del modelo de negocio, que ya ustedes ya ni lo veían. O sea, esa es la impresión que me da, o sea, sí, porque sí, yo vi durante, digo, porque aparte pues lo vivimos como usuarios y como clientes de Blockbuster, o sea, vimos toda la innovación en muchas iniciativas que había, o sea, no era una compañía que dijera, no, es que no innovó, no, pues, sí, siempre había detalles, siempre había cuestiones alrededor, pero el principal foco que era decir, a ver, ¿en qué estoy o para qué estoy o qué estoy resolviendo? Ahí es donde como que no lo cacharon muy bien. Yo no sé si subestimaron la tecnología. Yo creo que fue eso, ¿eh? Es más, mira, lo que pasa es que pasa también sin que sea una manera de justificarlo, pero hacia atrás es fácil de ver, ¿no? Porque dijimos, a ver, ¿cómo no se dieron cuenta que un sistema de DVD por correo iba a matar al líder mundial de renta de videos con un streaming que no existía todavía, ¿no? O sea, para atrás pues está fácil verlo, ¿no? En el momento no tanto, ¿no? Es como si ahorita nos imagináramos, a ver, ¿qué tendría que llegar que mate al iPhone? O a los smartphones, si lo quieren ver más general, dices, híjole, pues no sé. O sea, digo, me puedo imaginar cosas, ¿no? Pero es que la tecnología ya se está moviendo tan rápido que les aseguro que si en 10 años nos volvemos a ver, vamos a decir, no puede ser, esto ni nos pasó por la cabeza, ¿no? Entonces, otra vez, yo creo que no tenemos una bola de cristal. Yo tengo una en mi oficina, pero no funciona. Por más que le hablo y le digo, no sale nada. Y entonces, yo creo que hay que estar alertas. O sea, pregúntense, vamos a expos, leemos, nos documentamos, nos asesoramos por parte de expertos, ¿qué tan alertas estamos? O simplemente nos dedicamos a operar y a contar dinero cuando nuestros negocios son exitosos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo lo van a hacer, no? Entonces, yo creo que hay que mantenerse alertas. Oye, Jorge, y creo que complementando un poquito lo que dices, digo, yo también tuve la oportunidad de trabajar muchos años ahí contigo en Blockbuster y pues veíamos pasar muchas historias, pero creo que algo adicional, complementando la pregunta de Olga, que me gustó mucho, es, creo que también decíamos que le hacíamos caso al cliente, pero en realidad nunca le hicimos caso al cliente, porque sabíamos en los múltiples research que hacíamos, investigación de mercados, tanto cualitativas como cuantitativas, que los recargos eran posiblemente el disatisfactor más importante de la marca. Hicimos cositas, pero eran puros parches, descuentos en recargos con programas de lealtad y demás, pero nunca los quitamos. Netflix los eliminó y eso fue lo que los mató. Oye, Armando, pero, perdón que te interrumpa, pero qué padre lo que dices, porque al final yo creo que eso es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Sabemos qué es lo que más les molesta, pero encontramos las partes del research que justifican nuestra posición. Decimos, sí le molesta, pero está súper satisfecho con. Perdón. No, tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo, hermano. Oye, Jorge, veo, Héctor levantó la mano primero y luego Emilio, por favor, adelante, Héctor. Adelante. Hola, ¿cómo están, Jorge? Aquí me agarran en el carro, pero no importa. Está súper interesante esto. Oye, yo creo que un tema de visualizar el futuro y tener la bolita de cristal es el departamento de research. O sea, tener un departamento de innovación que te esté buscando qué está y el estar activando que todos los ejecutivos te estén preguntando, o sea, estén interesados en sacar cosas nuevas, es uno de los puntos más importantes para estar viendo esa bolita de cristal que menciona. O sea, si tú no tienes a gente que qué nuevo, y me pasaba trabajando en cervecería, era de que, puta, otra marca nueva, güey, que tenemos que promocionar. ¿Me van a jalar? Pues sí, pero aprendimos. Y ese proceso a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Internamente y a los jefes y financieramente, porque es perderle el amor a $50,000 o lo que tú quieras, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y con este tema del research, digo,
La verdad es que muchos de nosotros crecimos y nos entrenamos en un ambiente de research más cuantitativo. Yo creo que las técnicas de innovación del día de hoy no disminuyen la importancia del cuantitativo, pero sí plantean que en un momento dado podamos tener cualitativos y no focus groups, inclusive entrevistas a profundidad con pocos clientes o consumidores, en donde puedas profundizar y develar verdaderamente insights que en un momento dado puedan cambiar ciertas cosas en el negocio, ¿no? Pregúntense ustedes, y para no sofisticarlo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que pasaron una hora hablando con un cliente de las oportunidades de su servicio, de su producto, de su negocio? A veces no lo hacemos. Y yo me acuerdo cuando los jefes ingleses o gringos que tuvimos de varios en Blockbuster íbamos a ver tiendas y hacíamos la ruta de la amistad, nos daba risa porque me acuerdo perfecto que llegábamos a la tienda y muchas veces en lugar de hablar con un empleado o con un consumidor, llegaban y tocaban el estante a ver si tenía polvo. Y si no tenía polvo es que pensaban que la tienda estaba bien operada, ¿no? Entonces decía, ¿esto para qué sirve? O sea, habla con un cliente, pregúntale algo a un empleado y nosotros mismos no lo hacíamos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena estar cerca de los clientes, pero tratar de hacer poco pero profundo el contacto que tengamos con ellos para estar develando esos insights que a veces en el research cuantitativo no salen, porque no puedes profundizar mucho, ¿no? Gracias, Jorge. Emilio, luego Roberto. Adelante, Emilio. Hola, ¿cómo están? Para que veas que también vengo a los virtuales. Ya vi, es el sinodal más, aguas, Jorge, porque es el sinodal más fuerte que tenemos. No, era todo lo que quería decir presente, maestro. No, no es cierto. Oye, no. Ahorita hice una pregunta ahí, ya la vi. No, sí, nada más, bueno, eso es una anécdota. Cuando se hizo el famoso concurso del $1,000,000, ajá, se ganó, se pagó, pero no se usó ese algoritmo de recomendación, se usó otro. Creo que, no me acuerdo si fue el segundo o el quinto lugar, no me acuerdo, porque el primero era muy complejo. Ah, ok. Mira, no lo sabía, la verdad, Sí. es buena aportación. Sí. Mira, es buen punto. Es anecdótico, pero lo que les iba a decir, ustedes, yo no soy experto en marketing, yo siempre lo digo porque yo soy experto en datos. Ok. Pero unos cuates que ustedes conocen muy bien, un señor que se llama Don y una señora que se llama Marta, el primero se apellida Pepper, el otro se los dejo de apellido. Ajá, ya. Escribieron un libro que se llamaba The One-to-One Future. Ok. Y fue escrito en 1993. Ok. Estos tipos, evidentemente, son los que encabezan, digamos, el benchmark de los modelos, incluso de madurez que han ya desarrollado, con relación a qué tanto está tu empresa cliente-céntrica, ¿no? O qué tan cerca estás de ser cliente-centrista. Cuando estás en un tema de proceso, producto, etcétera, etcétera, hasta que llegan a la co-creación, que es el cuarto estado. Pero antes de eso pasan por un proceso que se llama conoce a tu cliente. Hace rato estábamos en la conversación de los recargos. Uh-huh. Yo voy a decir primero una cosa. Primero, no es la tecnología lo que le dio el poder a Netflix. Lo que le dio el poder a Netflix fue el tema, sí, evidentemente de la molestia, pero el proceso. Eso era el tema, ¿no? Que en ese entonces por correo ir y venir era complejo. Sí. Pero también lo que quiero decir es que Blockbuster recibe la cucharada de su propio chocolate. Porque pocas empresas en esos años tenían una base de datos actualizada. Ellos sí conocían a su cliente. Ellos lo conocían. Y tan lo conocían que lo chingaban con los recargos. Sí, de acuerdo. Entonces, ellos con toda la base de datos de Netflix no maduró hasta muchísimo tiempo, porque ellos empezaron con su base de datos por correo, pero su base de datos de usuario es mucho menos madura que la base de datos que tenía Blockbuster, porque Netflix tiene una cuenta de facturación, pero no tiene mi dirección,
tiene mi dirección de correo electrónico y quizá pueda llegar a tener los datos con los que me conecto por los dispositivos. Posiblemente. Y en función de eso, ellos aprovechan y hacen modelos de recomendación que ya no solo te dicen lo que viste, sino también te buscan los dispositivos cercanos y ven lo que ven alrededor y tienen una serie de suposiciones ahí medio interesantes. Incluso el otro día estaba yo con alguien de HBO y ya te hacen hasta mediciones en el streaming, ¿eh? Nada más para que se vayan aterrando. A lo que voy con esto es que no perder de vista que Blockbuster sí tenía en su favor el conocimiento del cliente, tenía el conocimiento, porque estoy hablándote del 93. Ya se hablaba en ese entonces de un poco de el valor de los datos y la tecnología, y ellos en lugar de usarlo para crear experiencias de cliente o promocionales como se hacían en esa época, lo que haya sido, o sea, acuérdense que antes de automatizar la cosa hay que definir la cosa, y Blockbuster sí tenía muy bien definida la cosa. El problema es que lo usó perniciosamente. Netflix no. O sea, sí perversamente, porque generan dinero y para eso están, pero con un discurso más bonito. Y a veces eso importa. Hace rato también hablábamos de las empresas sin propósito. No, el propósito de las empresas es generar dinero y matar al competidor y tener la cuota de mercado. Para eso están hechas. Tiene que haber un discurso al interior que justifique las acciones que me llevan a ese proceso. Netflix se comió a todos, se los comió con la tecnología, pero antes de la tecnología tuvo un proceso. Blockbuster tenía la madurez de la base de datos, porque además eran infalibles. Tú te ibas a dar de alta a otra tienda y te decían, sí, usted tiene un adeudo. A mí me pasó incontables veces. Sí. O sea, tenían una base de datos conectada y sabían qué película me llevaba, cuántas me llevaba, cuánto gastaba, qué compraba aparte por los tickets, qué compraba aparte. Nunca lo usaron. Sí, de acuerdo. Yo creo que esa información se pudo haber usado con la tecnología a nuestro favor de mucho mejor forma. Así es. Sí, pues nada más será esa reflexión, pero por lo demás, interesantísimo, tu plática. Muchísimas gracias. Buenísimo. Muchas gracias a ti por el comentario. Muchas gracias, Emilio. Como siempre, muy nutritivo tu intervención. Don Robert, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Jorge, padrísima la presentación. Muchos recuerdos de esas épocas. Una pregunta para ti y otra para el panel. La pregunta para ti es, ¿le invertirías $1,000 ahorita acciones de Netflix? Y la pregunta para el panel es, ¿cuál ven que es el siguiente reto para las plataformas de streaming? ¿O cuál sería la siguiente amenaza para las plataformas de streaming? Mira, a ver, primero, si le invertiría, son de esas de las que me arrepiento 20 veces de no haberlo hecho antes cuando Netflix valía $16 y luego se fue a miles. Yo creo que Netflix está viviendo un momento en el cual puede ser un momento interesante. Digo, hay muchas acciones interesantes ahorita por la caída de la bolsa, pero Netflix por todas estas situaciones se ha caído mucho, al grado que han tenido que anunciar que este modelo de no tener publicidad no va a ser sostenible. Entonces, tanto Disney Plus como Netflix ya anunciaron que van a sacar tipo Spotify, que tiene el modelo con anuncios y el modelo sin anuncios, una suscripción que va a tener anuncios y va a costar menos. Y yo creo que ese puede ser un punto de inflexión porque pues, Netflix tiene el mayor número de usuarios y yo creo que va a empezar a generar más rentabilidad con este tipo de acciones, ¿no? Entonces, digo, no me culpen si me equivoco, pero creo que puede haber una oportunidad de puntual de corto plazo con el precio de Netflix actual y lo que pase el año que viene. En términos de las amenazas del streaming, ¿ahí te refieres a otros sistemas de streaming que puedan competir con Netflix o algo totalmente diferente? Pues entender cuál es la siguiente oportunidad para el streaming. Digo que puede ser el tema de monetizarlo como lo hace YouTube al día de hoy, ¿no? De tener una con anuncios o sin anuncios. Es eso. Puede ser una oportunidad. Y la otra es, ¿qué amenazas vemos en el streaming? Ahorita hablabas, oye, ¿qué es la siguiente amenaza para los smartphones, ¿no? Los wearables o yo qué sé. Que nos pongan un chip.
pero en el tema del streaming, ¿cuál sería esa oportunidad? ¿O cuál sería esa amenaza? Yo creo que, bueno, en el streaming definitivamente la primera oportunidad es la publicidad. Creo que la segunda oportunidad son los deportes. Y es algo que recientemente está probando Amazon Prime, teniendo la exclusiva del Thursday Night, como el de hoy, del fútbol americano, que en una semana que lo están probando les ha generado significativamente un número de usuarios mayor. Entonces, yo creo que meterse a los deportes es una oportunidad muy grande para el streaming que los puede ayudar a blindar un poco. Ahora, en términos tecnológicos, es difícil adivinarlo. Ojalá tuviera la respuesta, pero creo que hay que estar atentos a posibles alianzas que en un momento dado pueda haber entre los grandes jugadores de la tecnología. Siempre se ha mencionado si alguien puede comprar a Netflix, nunca ha pasado, pero creo que esas alianzas también pudieran ser una oportunidad interesante. Oye, muchas gracias, Jorge. Robert, aprovechando que antes de dar la palabra a Héctor, que dijiste que al panel, yo creo que aquí yo estoy detectando como que volvemos a caer en lo mismo, es decir, oye, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es next en el streaming? Pues el streaming es la tecnología sobre la que ahorita corre Netflix, pero más bien, ¿qué es el futuro del modelo de negocio de Netflix? Entonces tú ya empiezas a ver, ahí ahorita puso algo, Emilio, de todo el tema de producción, todo el tema de creación de contenidos, pero también se han estado metiendo muy fuerte el tema, algunos jugadores, el tema de deportes, no nada más para licenciar o para transmitir en exclusiva, sino al tema del gaming, ¿no? O sea, de hecho, Blockbuster también en su momento se metió a rentarnos todos los videojuegos, pero entonces todos los modelos conexos que puede desarrollar, o sea, hay que recordar que Disney empezó con el tema de los dibujos animados y las películas y ve ahora ya está en mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es salirnos de la casa y decir, estoy compitiendo en esta tecnología. Es nada más una parte del propósito, el cual es yo, por ejemplo, preguntaría, ¿cuál aparentemente es el propósito de Netflix? No sé, Jorge, si tú sepas. Sí, a ver, digo, hablando de este tema del contenido, es un tema importantísimo. Yo creo que Netflix tuvo mucho éxito en un principio porque tenía el contenido de todos los estudios. El problema es que ya se lo quitaron. Especialmente el éxito de Disney Plus no es casualidad. O sea, tienen el producto de Fox, de Marvel, de Lucas, del mismo Disney, y de 2 o 3 cosas más, ¿no? Entonces, que Netflix no lo va a volver a tener. Entonces, es posible que los pequeños sistemas tipo, yo diría que inclusive HBO, Paramount Plus, no creo que Amazon Prime, pero es posible que haya una consolidación hacia adelante porque es un tema de contenido también. Netflix le está costando muy, muy caro producir contenido porque no es su core, no es lo mismo transmitir contenido que producirlo. O sea, ya el índice de bateo ya cuenta y produces 10 películas o 10 series para que te funcione uno y las demás las enlatas, ¿no? Entonces, si ven su annual report, es un problema eso, ¿no? Y de ahí viene un poco el tema de la rentabilidad y tener que empezar a tener publicidad, ¿no? Entonces, definitivamente el tema del contenido va a ser algo muy importante hacia adelante. Perdón, Héctor, y luego Olga, sí. Digo, más en orden de aparición. Sí, yo lo que diría dentro de las oportunidades, que es la inmediatez, o sea, lo que dices de los partidos de fútbol, HBO con la Champions, lo que dices de Prime con Monday Night, ese tipo de inmediatez, incluso estrenos de cine por Netflix antes que en el cine, pero pagados aparte, o sea, temas de comercialización diferentes, creo que hay una oportunidad. Y el tema del delivery, o sea, como dices, es streaming, pero ¿y qué más? O sea, ¿qué otros streamings podrá haber en un futuro con tecnología 5G? O sea, ahí es donde empezaremos a evaluar qué pasará. Totalmente de acuerdo. Adelante, Olga. Sí, fíjate que yo en esa pregunta que se me hace buenísima, veía 3 puntos, ¿no? La primera, y digo, coincido plenamente contigo, Jorge, el contenido es el rey. O sea, creo que aquí el tema ya no es un tema de tecnología, es un tema de contenidos y sin duda Disney es el mejor ejemplo. Disney
Probablemente se tardó un poquito más en sacar su plataforma, pero el primer golazo se lo metieron a Netflix quitándole todos los contenidos. Claro. Y ahora Disney se convirtió, o sea, yo creo que ha sido el que más rápido ha podido poblar de contenidos. Digo, Star Plus y HBO tienen lo suyo también, pero creo que fue el tema donde metieron el contenido, entre comillas, más barato, porque era una cantidad impresionante de contenido que ya existía, que fue subirlo a la red y que no estaba disponible en ningún lugar, ¿no? Creo que la otra cuestión en el tema de la oportunidad de costos que decías es, ahorita yo creo que va a haber dos tipos de plataformas, o hay dos tipos de plataformas, ¿no? Aquellos que tienen el core business justamente en el streaming como Netflix, ¿sí? Y otros para los cuales no es su core business y es nada más un tema de estar presente en el entretenimiento como Amazon Prime. O sea, realmente Amazon no hace dinero de su plataforma de Prime de videos, como no hace dinero de su plataforma de música. No le interesa hacer dinero ahí. Lo que ellos quieren es tener toda la información de los hábitos de sus consumidores, lo cual los lleva a un tema mucho más fuerte en su monetización, que es la personalización y el conocer absolutamente los usuarios a través del algoritmo, ¿no? Creo que es algo súper relevante. Y creo que en ese tenor, ya para terminar, el tema de la personalización va a ser muy importante porque yo no sé cuántos de ustedes, pero yo al día de hoy pago suscripción de Netflix, de Disney Plus, de Star Plus, de HBO y de Amazon Prime. Y entonces, la neta ya no me alcanza porque ya pago más de streaming que de cable. Y entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Con la que al final me sepa leer y sepa diversificar sus contenidos a mis intereses. Si eso significa deportes, me iré con ese. Si eso significa contenidos educativos de niños, de no sé qué, me iré también con ese. Pero creo que ahí es donde va a estar el tema y ya se convierte más en un tema de inteligencia y algoritmo y de tecnología, que al final se va a complementar con contenidos existentes o no, y ahí es donde vienen las consolidaciones de las que tú hablabas, ¿no? Totalmente. Me parece que viene algo súper interesante en esa. Nadie quiere pagar 8 sistemas y es complicado. Luego dices, puta, ¿esa en qué sistema está? Y no lo tienes. Y viene también, a ver, ya hay un montón de sistemas piratas que tienen todo absolutamente y cuestan $200 al mes. Entonces, eso tampoco. MyBox. Sí, que no tampoco quieres que suceda, ¿no? Entonces, oigan, quería si me permiten, también rápidamente, como para cerrar la presentación, simplemente comentarles de lo que comentó Antulio al principio acerca de la comunidad de retail que tenemos acá en la Ciudad de México. Dentro de nuestro core, que es la asesoría a negocios de retail, tanto del lado de las tiendas como de la comercialización, que llevamos unos años haciendo. También, como ustedes, a principios de la pandemia, comenzamos un proyecto que se llama The Retail Community, que básicamente es una comunidad empresarial enfocada en retail, que como pilares básicamente tiene el formar grupos de aproximadamente 10 empresarios o directores que se reúnen cada mes, presentan sus casos de negocio y solucionan colaborativamente sus retos. Un segundo pilar es el networking y un tercer pilar es la capacitación por parte de expertos. Entonces, como este grupo ya tenemos 4 en la Ciudad de México desde el 2020, estamos muy contentos con este proyecto y la realidad es que algo que hemos comenzado a platicar con Antulio es hacia adelante explorar la posibilidad de tener un primer grupo en Monterrey. Entonces, básicamente queríamos platicarles de esto, aprovechar la oportunidad para comentárselos y en un futuro próximo seguramente escucharán de nosotros o de gente del panel, seguramente pasos más específicos como para tratar de comenzar a formar un primer grupo que no haga otra cosa sino tratar de fomentar la innovación en retail en nuestro país. Y creo que Monterrey es una ciudad clave para esto, ¿no? Entonces, no quería dejarles de comentar este modelo que tenemos de proyecto y bueno, ojalá que podamos compartirles más información en el futuro. Jorge, pues como te dije al principio, bienvenido a la comunidad. Te va a agregar al grupo Lili. Queremos que nos acompañes ahí en el chat que tenemos donde compartimos diariamente ideas, artículos, opiniones. Tienes aquí en Olga Quiroz, que ha estado muy combativa, como siempre, cuestionando y participando muy activamente. Ella tiene mucha experiencia en retail y me atrevo a decir, sin haberlo consensado previamente con ella, pero somos muy buenos amigos de muchos años y Olga nos va a ayudar a armar el primer grupo de tu comunidad de retail community aquí en Monterrey, ¿sí? Y luego tú nos vas a ayudar a que la comunidad de la Ciudad de México, de MSX, también sea grande, ¿no? Entonces... Seguro que sí. A ver, mi alma es de marketing
marketing. Yo crecí, me entrené en marketing, ya luego me hice generalista, pero bueno, esto es lo que me gusta de la vida. ¿Cómo ves, Olguita? También es el reto. Vamos a armar el primer grupo. Bien. Oye, bien, para el que dijo, bien perdón, para el que comprometida, dijo Olga. se llama marketing, nadie es perfecto. Ándale. Ahora sí, Me Lili, sentí pues ya como no te- Marichelo cuando el borrego le dio el anillo en el programa de Pues Talía. ya qué hago, Así. ¿verdad? Ándale. Sí, acepto. No, es el compromiso. No, pues que aquí de las mal letradas. Digo, hablando de aquellos tiempos de Blockbuster, ¿verdad? Claro, totalmente. Ya no me acordaba. Muy bien, pues, Bueno, muchas Jorge, gracias. gracias. Lili, por favor, despide el foro. Ya justo estaba escribiéndoles, muchas gracias a todos los que se conectaron, digo, varios se tuvieron que desconectar en el trayecto, pero muchas gracias, Jorge, por tu participación, por compartirnos algo de tu experiencia. La verdad es que creo que estuvo muy buena, muy enriquecedor todo lo que nos compartiste. Creo que seguramente va a haber más preguntas y si así, pues yo te las hago llegar y como quiera ahí te agregamos en el grupo para que sigamos compartiendo entre todos. Encantado de la vida. Muchas gracias por la oportunidad y ojalá que agregue valor para todos. Bye bye, muchas gracias. Gracias.